Conocidos los síndromes mielo y linfoproliferativos de tipo crónico, hay que empezar con los síndromes mielo y linfoproliferativos de tipo agudo, es decir, las leucemias agudas. Las leucemias agudas de cara al MIR son un tema que no es especialmente complejo, aunque asusta el hecho de que la enfermedad en sí que sea muy compleja. En el MIR preguntan cosas muy básicas y muy específicas y de manera repetida. Como concepto general hay que recordar que las leucemias agudas es una mielopatía clonal, por lo tanto la mayoría de las veces es idiopática, por lo tanto a veces se asocia a patologías congénitas y cuando es adquirida suele ser adquirida a quimio, a radio y a otras enfermedades hematológicas. La diferencia fundamental es que las células que proliferan tienen la capacidad de invadir otros órganos o lo que se conoce con el nombre de que son capaces de tener malignidad. ¿Qué órganos invaden? Pues depende de la estirpe y como concepto general las leucemias de estirpe mieloide se van donde están las células de estirpe mieloide, es decir, en la piel y en las mucosas. Y las leucemias de estirpe linfoide, las células se van donde están los linfocitos, es decir, a los ganglios, al bazo, al sistema nervioso central y al timo, por lo que las linfoides suelen cursar con adenopatías, esplenomegalia, sistema nervioso central, infiltración del timo. En sangre periférica lo que nos encontramos es un descenso de células normales y el diagnóstico nos los da el aumento del más de un 20% de los blastos en médula. Un ejemplo de cómo podría presentarse una leucemia aguda es un paciente que presenta 30.000 leucocitos en el contaje de sangre, de los cuales 29.500 son blastos. Tienes muchas células, pero las de normalidad solo tienes 500, tienes una neutropenia. Esto es más de un 20% de blastos en sangre periférica, por lo tanto, más de un 20% habrá en médula ósea siempre. Otro ejemplo que podríamos encontrar es 5.000 leucocitos. Eso es un valor de leucocitos normales, de los cuales 4.500 son blastos y 500 neutrófilos. Leucemia igualmente. ¿Cuál es la clínica derivada de la leucemia, es decir, de este descenso de las células normales? Pues la derivada de un síndrome anémico, de una neutropenia y de una trombopenia, sangrado, fiebre, cansancio, astenia, palidez y la derivada de la infiltración de los órganos diferentes del organismo. Dentro de las leucemias agudas y conocido la clínica y el diagnóstico básico, el siguiente paso sería estudiar los subtipos de leucemias que hay. Dentro del MIR no es importante saberse la clasificación de arriba a abajo. Es interesante tener una serie de conceptos generales que nos pueden ayudar a la hora de sacar el caso clínico si así fuese. El caso clínico se puede complicar todo lo que se quiera. Si esto es así, pues en general es una pregunta no discriminatoria y que no hay que insistir más en su resolución. A modo general hay que saber que las leucemias agudas linfoblásticas, la mayoría se presentan en niños. Hay dos clasificaciones, una antigua que está en desuso, que es la clasificación de la FAF, que clasificaba las leucemias agudas linfoblásticas en tres tipos fundamentalmente. La L1 porque los linfocitos eran pequeños, la L2 porque los linfocitos eran grandes y la L3 porque los linfocitos eran vacuolados y con citoplasma basófilo. Como digo, esta clasificación está en desuso y a día de hoy la clasificación usada es la clasificación inmunofenotípica y hay múltiples leucemias agudas linfoblásticas. ¿Qué hay que recordar? Pues las más frecuentes en nuestro medio. La más frecuente de todas es la leucemia aguda linfoblástica común, porque es la más común, 90%, y cuya característica principal es que los linfocitos marcan para el antígeno de la leucemia
aguda linfoblástica común o CALA positivo. La siguiente en interés es la leucemia aguda linfoblástica de tipo B madura. Supone un 5% aproximadamente de las leucemias agudas linfoblásticas y la característica fundamental que la diferencia es que sobreexpresan inmunoglobulina de superficie de tipo monoclonal. Un linfocito B se dice que es maduro cuando tiene expresadas las inmunoglobulinas de superficie, pues su clonalidad es la que da el nombre a la tipo madura. Y simplemente a modo recordatorio, las de estirpe T, que son menos frecuentes, su característica principal es que no marcan para CALA, son positivas para el TDT y suelen infiltrar el timo. Los linfocitos T van donde se desarrollan los linfocitos T, que es en el timo. Con lo cual, ante un caso clínico que haya un ensanchamiento mediastínico, hay que pensar en una leucemia aguda linfoblástica de tipo T. Dentro de las leucemias agudas mieloides, hay que recordar que son mucho más frecuentes en adultos y que hay dos clasificaciones. Una antigua que está en desuso y una más actual que es la clasificación de la OMS, que es la más usada en este momento. Recordando la clasificación de la FAB, las leucemias agudas mieloides se diferenciaban en 8 subtipos, desde la M0 a la M7, siendo indiferenciadas sin maduración, con maduración, la promielocítica, etc. No tiene interés que se recuerde esto de manera importante cada uno de los marcadores. ¿Qué hay que recordar de estos subtipos? Pues que el más preguntado en el MIR es la M3 o la promielocítica. ¿Y por qué es la más preguntada en el MIR? Porque tiene un tratamiento especial y distinto al resto de las leucemias. Y como es distinto, pues lo preguntan en el MIR. Y lo que tenéis que recordar es que se asocia al tratamiento ácido retinoico debido a la sensibilidad que tiene esta leucemia a este subtipo de fármaco. En cuanto a la clasificación de la OMS, es relativamente sencilla y no merece la pena detenerse. Simplemente clasifica las leucemias agudas de estirpe mieloide en leucemias agudas de estirpe mieloide secundarias, primarias con distintas translocaciones y alteraciones citogenéticas, que más o menos vienen a ser las equivalentes a estas de aquí, leucemias agudas mieloides asociadas a displasia, etc. Con respecto al tratamiento de las leucemias, igualmente no merece la pena estudiarse los distintos esquemas de quimioterapia que existen, las distintas combinaciones, porque esto dependerá del grupo y de los protocolos de cada hospital. Sí que es interesante recordar que el tratamiento se basa en dos objetivos. El primer objetivo es la inducción a la remisión mediante distintos esquemas de quimioterapia, y que básicamente lo que buscan es que esa persona no se muera de la leucemia. En el caso de las leucemias agudas linfoblásticas, además de la quimioterapia de inducción, hay que realizar profilaxis del sistema nervioso central, que en el caso de las leucemias agudas mieloides no hay que realizarlo. Una vez que se ha inducido la remisión de la leucemia, el siguiente paso, el 2, es la desaparición de las recurrencias o de la probabilidad de recidiva, o lo que es lo mismo, tratar la enfermedad mínima residual. Esto en general y como concepto se realiza con trasplante de médula ósea, bien alogénico o bien autólogo, en los dos tipos de enfermedades.